acabem sent un repte i penso que continuarà sent un repte. És que és un pis que pot passar de la tranquil·litat a l'extrem màxim perquè hi ha gent vivint. Llavors, les persones que viuen en aquest pis són persones que els hi passen coses i els hi han passat moltes coses. Pues para mí tiene que ver mucho con el acompañamiento desde un lugar muy cercano, muy respetuoso, ¿no? A las personas que viven con VIH y que se encuentran en situación de exclusión social. Se hace desde un lugar de convivencia, desde un lugar relacional, donde esto genera que los vínculos sean muy cercanos, muy próximos. Entonces la intervención se da desde un lugar entre familiar, íntimo, o sea, ¿no? Al final un techo y la cobertura de necesidades básicas y un lugar esto, ¿no? de sentirte segura, de sentirte tranquila, de poder confiar, un refugio. Quan vaig comprar el pis, el primer que va passar és que em van portar a una reunió de veïns a l'anterior propietari, familiar meu, que, bueno, perquè jo m'ambientés, no? Conegués els veïns i tal. I va ser una de les primeres coses que em van dir, senyalant-me-la com a dificultat. La tolerància s'aprèn i han d'aprendre els del pis i els veïns. Com a comunitat, i això es fa extensiu a la ciutat. Al principi, l'arribada d'ABD va crear una certa inquietud en el veïnat que després es va dissoldre. Com a veí he anat veient l'entrada i sortida de persones i veies que això era com un lloc de transformació. Cuando empezamos en los años 80, mejor dicho en el 81, a trabajar con el tema de drogodependencias, vimos que había toda una población a lo largo de los años que no podían mantener la abstinencia si estaban en sus domicilios. Empezaban tratamiento, pero las recaídas eran múltiples, necesitaban salir del barrio, necesitaban salir de su domicilio, muchos de ellos, o cuando venían de comunidades terapéuticas necesitaban, antes de llegar a sus domicilios, necesitaban un acoplamiento en lo que es la ciudad. Con lo cual pensamos en que teníamos que crear un piso para las personas que tenían problemas de drogodependencias. Empezamos a trabajar con drogodependencias y al cabo de unos años vimos que se había creado toda una red de pisos para drogodependientes, se había creado una red para personas con VIH, pero drogodependientes y VIH juntos no había absolutamente nada. Por lo tanto decidimos pasar este piso a que diese soporte a estos dos temazos que además estaban en un momento en el que el estigma era total. Al principio había un acompañamiento desde lo sanitario básicamente, ¿no? Muy centrado en el estado de salud de las personas. También aquí, ¿no? Los dos factores de consumo de sustancias y el hecho de vivir con VIH, digamos, hacía que se tenga que acompañar desde un lugar muy médico, muy sanitario, y quizás una vez que esto estuviera estabilizado, poder trabajar otras cuestiones, otros objetivos o cubrir otras necesidades. Entonces todo este acompañamiento y este soporte que se da desde el equipo creo que ha cambiado y ahora permite pensar, ¿no? En un proceso de inserción social, en la integración comunitaria, en la inserción laboral, todas cuestiones que quizás antes eran imposibles, ¿no? Por el propio estado de salud o porque había unas necesidades mucho más urgentes a cubrir y a resolver. Pues antes de llegar a ABD, ¿no? Pues mi situación era de calle. Sí, pero esto fue en el 2009. Estuve 3 años, 2009 hasta 2012. Y sí, bien con el apoyo de los profesionales, el equipo, y bien, la verdad bien. Bueno, me han ayudado, sí, psicológicamente, emocionalmente y todo, sí. Cuando yo llegué aquí, empecé, tenía la vida poco duro, si no encontré trabajo, me quedaba a la calle y tenía problemas de una sustancia y salió la vida poco duro, sí, para mí. Y luego un amigo me daba a conocer a trabajadores de ABD y
Luego, después de me ofrecieron una vivienda en Soba. Yo vivía casi 3 años hasta no arreglé papeles. Yo quiero conseguir un trabajo que me gusta, sí. Mi vida ha empezado muy tempranito. Yo con 14 años ya me estaba pinchando, estaba con drogas. Con 16 ya formaba parte de una banda de motoristas. Y con 19 me condenaron a 30 años de cárcel. Y bueno, al salir, pues te encuentras solo después de 30 años. Y bueno, pues al final conocí a mi compañera, me fui a vivir con ella en el piso, pero tenía una deuda de 2.000 euros y nos desahuciaron, nos lo quitaron todo. Y en la calle, pues yo le dije a ella que se cogiera la habitación porque estaba trabajando, y a mí me dio un viaje al corazón que casi me mata. Y bueno, pues me presenté en el hospital del Valle Brón como pude, y luego se presentó Saba a ayudarme. Al principio fue muy duro tenerlo, o sea, lo tengo, pero tener como que voy a estar medicada de por vida, entonces era como muy duro de sentir esa frustración de, bueno, se me olvidó la pasta y no me la tomé, sé que se me va a incrementar. Pero entonces un momento a otro dije, no, desde la cabeza dije, no, esta enfermedad no me va a matar, y pues esta enfermedad es la que me impulsó a seguir cada día mi vida, disfrutar lo más bonito y lo más malo, bonito, malo, pero disfrutar todos los días. Entonces como irme superando yo misma. La sociedad normalmente se aparta, se piensa que si lo tocas lo vas a infectar. Per mi l'únic repte, el repte més important és la visibilitat, que les persones que ara ja són indetectables no se n'amaguin. Jo penso que la por irracional només s'acabarà quan estigui molt normalitzat que indetectable vol dir intransmissible. Tenim un pacte social aquí a Catalunya, tenim un pacte estatal contra la discriminació cap a les persones i contra l'estigma cap a les persones amb VIH, on se suposa que diversos estaments socials treballen juntes perquè no hi hagi estigma i perquè les persones tinguin accés als seus drets. Llavors, això s'ha de ficar en funcionament amb un pressupost, amb unes campanyes, amb unes reunions, i se suposa que estem fent aquestes passes. Clar, l'estigma no es reduirà, perquè l'estigma justament és no només per l'VIH, és per les interseccions que hi ha. Creo que a veces se discute, ¿no?, el sentido de que haya servicios específicos de VIH o proyectos específicos para personas con VIH. Claro, quizás la persona que tiene esta mirada es porque no conoce o no está al tanto de las necesidades de personas que están en situación de exclusión. Y estas personas necesitan este acompañamiento. Entonces, para mí hay que poner en el centro, digamos, esta realidad. Porque si no, es verdad que no es la población mayoritaria la que vive con VIH que se encuentra en esta situación, pero existen y son personas que tienen derecho y son personas que sufren y que padecen esta violencia, esta discriminación y este estigma. Ha sido el respeto de nuestros propios usuarios, el buen trabajo de los profesionales que han estado aquí, lo que han hecho que este piso se haya podido mantener a lo largo del tiempo y que yo pido, y seguramente lo haremos así, se podrá mantener muchísimos años más. Hem de continuar fent campanyes, persones seropositives, persones seronegatives i persones que no coneixen el seu seroestatus, perquè sense aliances penso que no ens en sortirem. Hem de treballar en xarxa, amb altres entitats, amb altres associacions, amb altres administracions. Hem de treballar en xarxa perquè això no ho podem canviar individualment. I no ho ha de batallar les persones de manera individual. No ho ha de batallar una persona individual que ha perdut el recurs. Ho hem de batallar totes